Imagina que acabas de llegar a Roma, la ciudad más poderosa del mundo, el corazón de un imperio que gobierna millones de personas. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre esta ciudad, porque aunque Roma era rica, la mayoría de sus habitantes vivía al borde del desastre. Las calles están abarrotadas, los comerciantes gritan, los carros hacen temblar los adoquines, y sobre tu cabeza se elevan enormes edificios de apartamentos, altos, oscuros, peligrosamente inestables. Un incendio, un derrumbe, y cientos de vidas podían desaparecer en cuestión de minutos. Pero entonces ocurre algo extraño. Cruzas una simple puerta, y todo cambia. El ruido desaparece, la suciedad queda atrás. Frente a ti aparece un patio iluminado por el sol, una fuente refleja la luz, las paredes están cubiertas de pinturas exquisitas. Es como si hubieras abandonado una ciudad para entrar en otra completamente distinta. Y en cierto modo eso era exactamente lo que ocurría. Porque en la antigua Roma, el lugar donde vivías determinaba prácticamente todo. Tu riqueza, tu prestigio, tus oportunidades, incluso tu futuro. Hoy descubriremos cómo vivían realmente los romanos, y veremos por qué las casas de Roma revelan una verdad incómoda sobre el imperio más poderoso de la antigüedad. Cuando pensamos en Roma solemos imaginar emperadores, generales victoriosos y monumentos impresionantes. Pero la realidad cotidiana era muy diferente. Más de 1 millón de personas vivían dentro de la ciudad, y no todos experimentaban la misma Roma. Algunos disfrutaban de jardines privados, agua corriente y espacios tranquilos. Otros compartían edificios abarrotados, donde el fuego y los derrumbes formaban parte de la vida diaria. La diferencia entre ambos mundos era tan extrema que parecía imposible que coexistieran en una misma ciudad. Y sin embargo lo hacían. Para entenderlo debemos visitar 3 tipos de viviendas. 3 mundos completamente distintos. Las insulae, las domus y las villas. Comencemos por el lugar donde vivía la mayoría de los romanos. Las insulae. Si fueras un ciudadano común, probablemente vivirías en una ínsula. Y aunque hoy solemos imaginarlas como simples bloques de apartamentos, muchos romanos las veían como trampas gigantes de ladrillo y madera. Las insulae se construían rápidamente para alojar a una población que no dejaba de crecer. Algunas alcanzaban varios pisos de altura, y cuanto más arriba vivías, peor era tu vida. Los apartamentos se hacían más pequeños, más oscuros, más calurosos en verano, más fríos en invierno, y mucho más peligrosos. El agua rara vez llegaba hasta arriba. Imagina subir varios pisos cada día cargando pesados cubos para tu familia. Una tarea agotadora. Pero aquello era solo el comienzo. Los incendios eran frecuentes, las cocinas, las lámparas de aceite, los materiales de construcción baratos. Todo contribuía al riesgo. Y los derrumbes tampoco eran raros. Algunos propietarios construían deprisa para ganar más dinero, sin preocuparse demasiado por la seguridad. Tan grave llegó a ser el problema que el gobierno romano tuvo que limitar la altura de los edificios. Pero incluso en estas condiciones difíciles, las insulae estaban llenas de vida. Niños jugando, artesanos trabajando, vecinos discutiendo, vendedores ambulantes. La privacidad prácticamente no existía. La calle se convertía en una extensión del hogar. Allí se trabajaba, se socializaba, se comía y se pasaba gran parte del día. Pero mientras millones de romanos vivían así, existía otro mundo al otro lado de ciertas puertas, y lo más sorprendente es que muchas de esas puertas no parecían especiales desde el exterior. Sin embargo, detrás de ellas se escondía un nivel de riqueza que la mayoría jamás conocería. La domus. Las domus eran las viviendas de las familias acomodadas, y desde fuera podían parecer discretas, casi aburridas. Pero cruzar la entrada era una experiencia cuidadosamente diseñada. Todo tenía un propósito: impresionar. En el centro de la casa se encontraba el atrio, el corazón del hogar. Allí se recibían invitados, se hacían negocios, se construían alianzas, y se demostraba poder. El techo tenía una abertura que permitía la entrada de luz y lluvia. Debajo una pequeña piscina recogía el agua. Era práctico, pero también elegante. Y eso era exactamente lo que buscaban sus propietarios. La casa debía transmitir una idea. Soy exitoso, soy influyente, soy alguien importante.
Cuanto más avanzabas hacia el interior, más evidente se volvía ese mensaje. Pinturas, mármoles, muebles costosos, decoraciones refinadas, todo hablaba del estatus de la familia. Pero había un espacio que destacaba sobre todos los demás. El peristilo, un jardín privado rodeado de columnas. Mientras Roma rugía al otro lado de los muros, aquí reinaba la tranquilidad. Árboles, flores, fuentes, estatuas, un pequeño paraíso urbano. Y para la mayoría de los romanos, algo completamente inalcanzable. Sin embargo, incluso las domus tenían límites, porque los hombres más ricos y poderosos del imperio querían algo más, algo que la ciudad jamás podría ofrecer. Querían escapar de Roma sin dejar de controlar Roma. Las villas. Así nacieron las grandes villas romanas, residencias construidas lejos del caos urbano. En la costa, en las colinas, en extensas propiedades rurales. Aquí desaparecían los problemas de la ciudad. No había calles abarrotadas, ni ruido constante, ni edificios pegados unos a otros. Solo espacio, silencio y comodidad. Algunas villas eran auténticos palacios, con jardines inmensos, baños privados, bibliotecas, estanques decorativos y vistas espectaculares. Otras funcionaban además como centros agrícolas, generando enormes ingresos para sus propietarios. Pero todas compartían algo. Representaban la máxima expresión del poder romano. Porque el verdadero lujo no era simplemente vivir bien, era tener la libertad de elegir dónde vivir. Una libertad reservada para muy pocos. Las viviendas romanas nos muestran una realidad que las grandes batallas rara vez revelan: la profunda desigualdad que existía dentro del imperio. Para algunos, Roma significaba despertar cada mañana rodeado de ruido, hacinamiento e incertidumbre. Para otros, significaba caminar por jardines privados y recibir invitados en elegantes salones. Y para unos pocos privilegiados, significaba abandonar la ciudad cuando quisieran para refugiarse en lujosas villas rodeadas de paisajes espectaculares. Todas estas realidades coexistían al mismo tiempo, y quizá por eso las casas romanas son tan fascinantes, porque nos permiten observar algo que las estatuas y los emperadores no pueden mostrarnos. Cómo vivía la gente común, cómo trabajaba, cómo soñaba y cómo experimentaba el mundo que la rodeaba. Roma conquistó medio mundo con sus legiones, pero para entender cómo vivían realmente los romanos, no debemos mirar sus campos de batalla, debemos mirar sus hogares. Y ahora tengo curiosidad. Si pudieras pasar una semana en la antigua Roma, ¿elegirías vivir en una ínsula, una domus o una villa? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo cómo era realmente la vida cotidiana en el Imperio Romano, sus costumbres, sus secretos y sus historias menos conocidas, suscríbete a Testigos del Imperio, porque aún quedan muchos rincones de Roma por explorar.